Hola chicos, estamos en una nueva clase de proyectos organizacionales y el tema de hoy tiene que ver con las últimas fases del proyecto. Ya hemos visto la fase de iniciación y la de planeamiento, así que nos quedan las fases finales. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es un repaso de la actividad que ustedes tenían como tarea, que en realidad tenían que crear un gráfico, un diagrama de Gantt. Ese gráfico podía ser de la manera que ustedes eligieran. Lo importante es que ese gráfico tuviera dentro todos los datos que eran necesarios para poder tener un plan bien completo, un plan de tiempo completo, que sirviera como herramienta para poder armar posteriormente el plan de costos. La idea era que no faltara ningún dato para que ese plan de costos o ese presupuesto que viene luego del plan de tiempo esté realizado adecuadamente y bien completo para que no falte ningún dato que tenga que ver con el financiamiento del proyecto. Yo les traje resuelto el ejercicio con uno de los diagramas que considero que es uno de los más completos para que ustedes puedan tener una idea aproximada de cómo puede quedar realizado ese diagrama, pero no quiere decir que es el único. Ustedes pueden crearlo según la necesidad que tenga el proyecto que tengan ustedes. Repasemos un poquito la actividad, de qué se trata. La actividad que yo les di tiene que ver con la empresa Jorgito, que se dedica a la fabricación de alfajores, y tiene como proyecto para el 2020 crear un nuevo sabor. Lo que yo les dije en el ejercicio es que la actividad de este proyecto tenía que realizarse dentro de 4 meses. Pero el diagrama ustedes lo tenían que realizar en función de un mes de trabajo, el primer mes del proyecto. En realidad lo que hice fue acotar ese gráfico, porque los gráficos generalmente están realizados para toda la vida del proyecto, pero iba a ser un gráfico muy largo y la idea en realidad en esta primera instancia es que pudieran realizar ustedes una aproximación de ese gráfico. Por lo tanto, el gráfico va a estar resuelto en función del plan de tiempo de solo un mes de trabajo, que es la producción de las muestras. Estos son los datos que yo ya les di a ustedes y les voy a mostrar ahora el gráfico de Gantt que yo realicé según los datos que considero que son importantes y que me van a servir para poder hacer el plan de costos después. El gráfico que realicé acá tiene distintas columnas dentro de él y tiene distintos datos que yo consideré necesarios. Por ejemplo, un dato fundamental que nunca puede faltar es el dato de la tarea a realizar. Estas son las tareas que yo ya les mencioné en el enunciado. Compra de mercaderías, producción de muestras, control de calidad, envasado, publicidad y distribución de las muestras. Acá tenemos la columna de los responsables. Los responsables podían ser el nombre de la persona que se va a encargar de esa actividad o directamente el departamento que se va a ocupar de esa actividad. Así podremos saber quién va a estar a cargo de esta tarea. En este caso lo que yo hice fue poner nombres de departamentos para cada una de las tareas. En la tercera columna tenemos la duración de la tarea. ¿Cuánto va a llevar, por ejemplo, comprar la materia prima, hacer la producción de las muestras, el control de calidad, etc.? Lo que tenemos en esta columna es el inicio de esa tarea, qué día va a comenzar. Lo que tenemos acá es si tiene tarea predecesora, es decir, si está condicionada a la finalización de otra tarea. Y lo que yo agregué acá es el plan, que es el ideal, el que yo tengo pensado con anterioridad que se va a llevar a cabo, y lo que sucede realmente. Siempre sucede que en los proyectos uno tiene una idea del tiempo estimado que va a llevar cada tarea, pero en realidad después puede darse así o no, puede haber contratiempos o no, o se puede adelantar la tarea o no. Vamos a un ejemplo. La primera tarea estaba pensada para realizarse en 3 días de duración, para comenzar el 1 de junio, y así sucedió en realidad. Fíjense que acá tenemos 3 días para las compras y realmente duraron 3 días las compras. En la producción de muestras, la duración de toda la producción de muestras, que eran 1500, las pensadas para este proyecto, dice aquí que va a tardar 10 días, que va a comenzar el día 2 del 6. Yo acá lo marqué de otra forma, distinta a lo que dice acá, para mostrarles algo. Lo que yo quiero mostrarles es, ¿esta actividad puede iniciarse el 2 del 6? Sí, podría haber iniciado el 2 del 6 porque yo, el primero,
ya realicé las compras que necesito para poder empezar a producir. Yo podría haber comenzado este día la producción de muestras. Pero también es correcto si yo decido empezar la producción cuando terminé de comprar toda la materia prima. Es decir, que también es viable poder comenzar la producción el 4 del 6. Por eso les marqué las dos alternativas posibles. Cualquiera de las dos formas que ustedes elijan es correcta. Esto es la parte ideal, en lo que yo planifiqué, pero miren qué sucedió en la realidad. En la realidad lo que pasó fue que yo tenía pensado comenzar a producir el día 4 del 6. Pero como me di cuenta de esto que yo les conté recién, me di cuenta que no había necesidad de esperar al último día de las compras, porque yo ya tenía lo necesario para comenzar a producir, empecé a producir el 3 del 6. Ya tenía todo, así que pude hacerlo. Eso quiere decir que finalmente terminé antes la producción. Tenía estimado 10 días, comencé antes y además terminé un día antes porque solamente me llevó 9 días la producción. Esto es lo que pasó en realidad. Fíjense en esta tarea. El control de calidad dura un día para cada producción. Lo que se produce en el día, en ese mismo día, se puede controlar. Yo tenía pensado de que arrancara el 3 del 6, ¿no? Porque la producción arrancaba el 2 del 6, el 3 del 6 podía empezar a controlar. Eso es correcto. Y si lo pensamos desde el último día de compras, tomando esta fecha de referencia, podía comenzar el control de calidad el día 5 del 6. También es correcto. Lo que ven acá en naranjita es el ideal, lo que yo había pensado idealmente. Y el verde es lo que pasó en realidad. En realidad, ¿qué pasó? Como yo me di cuenta de esto, empecé a producir antes, empecé el control de calidad antes y consecuentemente, ¿qué pasó acá? El envasado comenzó antes. Vamos al plan de publicidad. El plan de publicidad está pautado para todo el mes y así es como lo planifiqué. Hubo un retraso en la publicidad. Vaya a saber por qué. Sucedió que el encargado o el departamento de marketing no comenzó con la publicidad, no tuvo el diseño, no tuvo el spot, no tuvo algún elemento necesario. Se retrasó y la publicidad comenzó 4 días más tarde. Esto puede suceder en los proyectos reales. Y vamos a ver la distribución. La distribución puede comenzar cuando toda la producción ya está terminada, controlada y envasada, o puede empezar a distribuirse con las primeras muestras. Y eso es lo que tenía pensado en el ideal del plan. Luego de tener las primeras muestras envasadas que iban a terminar el 4 del 6, el 7 del 6 yo ya puedo empezar a distribuir y ese era mi plan. Pero fíjense, en realidad, como terminé antes las actividades anteriores, como me lo muestra en verde, empecé antes a distribuir. Ese es un formato de los tantos que hay acerca del diagrama de Gantt. A mi criterio es uno de los más completos y les digo por qué. Luego del diagrama de Gantt, lo que hay que hacer es comenzar con el plan de costos. Por lo tanto, yo aquí voy a tener todo lo que necesito para poder crear un plan de costos adecuado. ¿Por qué? Tengo los recursos materiales que voy a necesitar, tengo los recursos humanos que voy a necesitar y tengo el tiempo estimado que me permite ver por cuánto tiempo tengo que contratar a este personal. Entonces voy a poder elaborar un plan de costos bien adecuado a mis necesidades del proyecto. ¿Seguimos con la otra fase del proyecto? El plan de costos. Como les dije recién y como les planteé en el ejercicio, ustedes tenían que elegir el más adecuado a este proyecto. Y las ideas eran que ustedes pensaran si el más adecuado era el ascendente o el descendente. Las diferencias más importantes entre el método ascendente y descendente tienen que ver con que el método ascendente lo que hace es tomar en cuenta todos los gastos que voy a necesitar para el proyecto y una vez que tengo el importe, busco la fuente de financiación. En cambio, el plan de costos descendente lo que hace es parte de una base de dinero que las empresas suelen tener ahorradas o pensadas o separadas para poder realizar cualquier proyecto nuevo. Entonces, en función de ese valor, empiezan a ver en qué lo pueden utilizar. Es decir, tienen una suma y ahí, a partir de esa suma, empiezan a dividir en los gastos que estiman que van a tener en el proyecto.
¿Por qué las empresas hacen eso? Porque generalmente cuando eligen este método de costos, lo que la empresa quiere es no solicitar financiamiento en fuentes externas, no quiere solicitar créditos, no quiere pedir dinero para poder llevar a cabo su proyecto, sino que quiere hacerlo con el dinero que ya cuenta la empresa. Y este específicamente es el caso que se dio en función a lo que yo preguntaba de la actividad anterior de la producción de los alfajores. Bueno, aquí terminamos con la parte y la fase del planeamiento, por lo tanto vamos a ir a las últimas fases del proyecto que tienen que ver en primer lugar con la ejecución del proyecto. ¿Qué es la ejecución? Bueno, lo podemos ejecutar o lo podemos poner en marcha cuando tenemos el plan de inicio y el planeamiento con el triángulo de alcance, tiempo y costo ya elaborado. Cuando tengo todo pensado, ahí empiezo a ejecutarlo. No voy planificando o organizando a medida que se desarrolla el proyecto, sino que todo se planifica con anterioridad. Una vez que tengo el plan, el triángulo de tiempo, costo y alcance, recién ahí comienzo a ejecutarlo. Por eso la ejecución del proyecto es la puesta en marcha del proyecto ya planificado, es decir, el procesamiento de ese plan. En los tiempos pensados o no, eso lo vamos a ir viendo a medida que sucede el proyecto. Y cada tarea va a ser ejecutada por los responsables que fueron asignados en el diagrama anterior. La fase que sigue después de la ejecución es el seguimiento y el control. Una vez que se va ejecutando el plan, lo que se va haciendo es controlando que todo suceda como se había pensado. Por lo tanto, es la revisión de esa ejecución del plan. Es el control del cumplimiento del diagrama de Gantt. Por eso ahí les puse una llamadita que dice que es muy útil que Gantt muestre el tiempo ideal y el tiempo real de este proyecto. Porque eso nos permitirá ver si vamos a llegar o no a tiempo con lo que habíamos marcado en el plan de alcance respecto de la finalización del proyecto. Además, el seguimiento y el control estará a cargo de los responsables asignados específicamente en el proyecto. Les cuento que los responsables para el seguimiento y el control tienen que estar determinados en el momento del plan de alcance. El plan de alcance puede incluir los responsables o los directivos del proyecto o los podemos incorporar luego en el plan de tiempo. Es muy adecuado que el plan de alcance mencione quiénes van a ser los directivos de ese proyecto, porque así queda de antemano pautada la responsabilidad del proyecto sobre quienes recae. Una vez que ya ejecutamos el proyecto, lo controlamos, fuimos viendo cómo fue sucediendo y demás, llega el momento del cierre de ese proyecto. Y ese cierre se produce en el momento en que finaliza. Sucede cuando el proyecto termina en el momento pautado previamente. ¿Qué se hace en ese momento? Cuando se cierra el proyecto, se analizan y se interpretan los resultados que se obtuvieron. El proyecto pudo haber sido exitoso o no, y eso va más allá del éxito o no. Los resultados, sean buenos o malos, sí o sí se analizan y se interpretan. Porque los resultados obtenidos siempre proporcionan algo que se llama aprendizaje del proyecto, que va a servir para posterior, para poder repetir este proyecto o transformarlo en una operación diaria o cotidiana de la empresa, o va a servir para aprender que no resultó este proyecto y que en el próximo proyecto seguramente habrá que cambiar algo para que el proyecto funcione. Por eso decimos que el cierre del proyecto proporciona un análisis y una interpretación muy necesaria para la toma de decisiones. Y además, en el cierre lo que se hace es un balance final. En ese balance lo que vamos a hacer es determinar si fue positivo o si fue negativo el resultado obtenido. Bueno, espero haber sido clara, los dejo con el material teórico y cualquier consulta me contactan por la mensajería. Saludos a todos.